Surfeando en un mar de gente, solo tienes dos opciones: ser rudo o técnico. Aquí todo se define en 3 segundos. Desde la tercera cuerda, no guardes tu máscara. ¡Sigue luchando! Bienvenidos a Desde la Tercera Cuerda, este podcast semanal que habla sobre arte y lucha libre. Mi nombre es Luis Ángel Hernández, alias El Perro, y esta semana tenemos un invitado más en este episodio. Vamos a platicar con el presidente de AMAEL. AMAEL es un organismo, es una asociación civil que se hace llamar Academia Mexicana de Altos Estudios sobre Lucha Libre. Los conocí hace unos años en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales en la UNAM. Y bueno, pues para platicar acerca de AMAEL, qué han estado haciendo y qué es lo que se viene, invitamos a Jalil del Carmen. Jalil, buenas noches, ¿cómo estás? Muy buenas noches, ¿cómo estás? Aquí con el gusto de platicar contigo, con la audiencia, sobre todo para que todos aquellos que nos van a escuchar, pues aprender y reaprender de muchas cosas. Me vas a hacer reflexionar de qué andamos haciendo en AMAEL, por supuesto que sí, pero con mucho gusto. En verdad, un placer estar contigo esta noche. Perfecto, pues bueno, la pregunta con la que inicio casi todos los episodios es: ¿cuál fue tu primer acercamiento con la lucha libre, Jalil? ¿Tú recuerdas ese momento? Sí, no, es recordar un episodio muy bonito de mi vida, y pues se remonta desde cuando yo era niño, cuando mi abuelo, que bueno, hoy en paz descanse y que sabe que lo quiero mucho a él, donde se encuentre, pues él fue el que alguna vez, estando en casa, prendió la tele, como cuando pasaba la lucha libre, pues los sábados, como alrededor de la 1, 2 de la tarde, cuando hace tiempo, y me dijo: vente, hijo, vamos a ver la lucha libre. Pues yo no sabía qué era. Mira, tú ve, disfrútalo, yo te explico después. Me sienta con él en el sillón, en esos momentos nostálgicos, bonitos, que ahorita me llegan a la mente. Empiezo a ver la lucha libre, un niño de 6 años, 7, y viendo lo que hacían estos personajes, estas personas. Me acuerdo bien todavía que era el Espectro contra el Dandy. Me acuerdo bien, pues la primera que yo recuerdo en ese momento, una elegancia del Dandy. Me acuerdo bien con su sombrero, con su capa, Espectro con esa característica máscara verde, ¿no? Y descalzo, enfrentándose. Yo empiezo a verlo y me empiezo a preguntar a mi papá, a mi abuelito, ¿verdad? De qué se trataba, y ya me empieza a dar una pequeña plática. Me entusiasmé tanto, yo quería pues conocer más, ¿no? Y yo tenía muchas ganas, como bien dicen, pues yo quería ir a entrenar, yo quería ser luchador, yo quería ser como estas personas que estaba viviendo yo en la televisión. Yo que ya estaba empezando a diseñar una máscara, un traje, un personaje, ¿no? Me gustó mucho desde ese momento, pero pues por azares del destino, pues no sé si no me quisieron decir dónde entrenar o alguna cuestión. Tenía ganas de aprender pues este deporte, pero pues la vida me llevó por otras actividades físicas, por otros deportes, pero el gusto como aficionado de ver siempre la lucha libre cuando pues, tenía yo la oportunidad, o cuando pues sabes bien que pues también en la lucha libre los medios de comunicación cambiaba de horario, pues era encontrarla en qué momento y a qué hora. Pues sucedió, ¿no? Ya más adulto, más grande. Entonces, pues de ese primer acercamiento, pues yo se lo debo totalmente a mi abuelo, que en verdad pues hizo algo muy bueno, hacerme un aficionado a este deporte. Oye, Jalil, ahora quisiera irnos hacia pues esta parte donde pues vas creciendo y vas tomando justo otras decisiones. Ya no necesariamente son las que pensábamos cuando éramos pequeños. Algunos sí lo logran ser eso que desearon desde la infancia, pero tú te vas por otro lado. Estudias Derecho en UNAM y llega este momento de gestar AMAEL junto con Ángel Garfias y Samuel Martínez. ¿Cómo te acercas con ellos? ¿Cómo nace esta iniciativa de generar pues esta asociación civil? Como bien dices, pues yo empecé ya en la toma de decisión una carrera, como elijo Derecho, y me va dando en camino de algo que me gustaba mucho, que era el deporte y el derecho, y empiezo a estudiar precisamente por mi cuenta el derecho deportivo, que es una de las ramas que, bueno, pues prácticamente te voy a decir, he venido ejerciendo desde 2006 a la fecha, pero sin duda con otra asociación civil que veníamos trabajando, y además con un grupo denominado Red de Investigadores sobre Deporte, Cultura Física, Ocio y Recreación, que muchos de ellos pues empezamos a darle, pues vamos a decirlo así, hacer cursos, talleres, diplomados, congresos cada año. Y entonces lo que empezamos a realizar es
empezar a formalizar el punto de vista de la academia con el deporte. Entonces ese fue uno de los puntos principales. Bien dices, ¿no? Llegó un momento en que sacamos un diplomado de fútbol y al año siguiente, pues la idea fue empezar a hacer algo muy similar, a lo mejor ya no tanto un diplomado, porque un diplomado es muy largo, pero no dábamos con qué deportes. Yo propongo en un momento dado hacer un seminario sobre la lucha libre, les gusta el tema, y esto fue en el 2014. En el 2014 se gestiona todo este primer seminario internacional sobre la lucha libre, que lo fui encabezando, que se fue organizando en 10 sábados, si no mal recuerdo. Concluye este seminario, pero los participantes de ese seminario pues se quedaron con que ¿a dónde va a seguir todo este estudio? Entonces pasa un tiempo y me juntan, me hablan para decirme, oye, pues queremos que seguir investigando la lucha libre, queremos seguir en cursos, queremos hacer talleres, queremos, bueno, pues hacer muchas cosas. Y les digo, bueno, vamos a organizarnos para crear una asociación civil donde se tenga la oportunidad de formalizar el estudio de la lucha libre a través de una asociación civil con ánimo de que las personas que quieran estudiar el tema de la lucha libre pues no se vean sesgadas, que no las critiquen por estudiar la lucha libre, porque pues muchas de las personas que hemos tenido o se acercaron con nosotros pues decían es que en la universidad fulana de tal no me quieren dar permiso de hacer una tesis sobre lucha libre, ¿no? Ahí es cuando dices, pues el doctor Ángel Garfias, que ya había participado en este seminario, platico con él, empezamos a formalizar la idea, sobre todo, de hacer esta asociación civil, él encantado, de hecho él es mi coordinador académico de la MAEL, porque pues él traía de antemano en la propia Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, pues trabajos o tesistas que ya habían estado con él, que ya habían publicado sobre la lucha libre. Entonces decir, bueno, pues mira, aquí hay un ejemplo que sí hay un antecedente académico donde sí han permitido estudiar la lucha libre desde el punto de vista ya en la universidad, que eso es lo que impulsó pues prácticamente para que naciera Mael a finales de agosto del 2016, ¿no? Y realmente ya este impulso académico, y a través de que lo que queríamos es que se estudiara, que no se criticara el estudio de la lucha libre, no por ningún medio, alguna circunstancia, que permitiera llegar a la gente. Ese es el cómo van haciendo el Mael. Mencionas esta parte acerca de estas universidades que no permiten a algunos estudiantes pues titularse o que la lucha libre sea un tema para titularse. He platicado acá con diferentes personalidades que me han mostrado diferentes posturas, ¿no? Por ejemplo, recuerdo hace un par de años justamente platiqué con José Ángel Garfias y me decía que bueno, llegó él y empezaron como a algunos estudiantes a acercarse y a proponer el tema. Hay algunos otros, por ejemplo, Killer Film, investigador, Orlando Jiménez, me decía que ¿a poco es difícil todavía que las universidades no permitan a los jóvenes titularse con este tipo de temas? Le decía que bueno, yo conocía a algunos jóvenes que sí, que aún se les complica y que bueno, algunos maestros no lo ven como una cuestión formal para que puedan titularse, pero nace Amael y justo en 2016 aparece este primer coloquio de investigadores de lucha libre en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales en la UNAM. Cuando me llega la noticia que va a existir este coloquio, decido asistir a la UNAM y justamente empiezo a ver gente que estaba no solamente trabajando con la lucha libre, sino que estaba investigándolo de manera académica. Y bueno, he visto también que el objetivo de Amael, bueno, pues era como esta parte de permitirles o darles como una luz en el camino a estos estudiantes, por llamarlo de alguna manera, que pudieran pues, proponer este tipo de temas. ¿Qué comentarios recibían por parte de estos estudiantes asistentes a este primer coloquio, Jalil? Mira que recordar ese 2016 fue muy interesante porque aparte, como bien dices, el doctor Garfias pues ha sido una pieza medular, es un muy buen amigo, una persona, un académico en toda la extensión de la palabra y pues se puede gestionar este primer coloquio en ese septiembre del 2016 donde la gente pues llegó con una expectativa, llega con una inquietud de saber qué estaba sucediendo, cómo que hablar de la lucha libre, porque no me dejan mentir, en esa ocasión tuvimos un auditorio grande, ¿no? Con un buen foro de personas que asistieron
y la gente sí se cuestionaba o llegaban a decirnos, ¿en serio sí se puede estudiar la lucha libre? Lo veían con esa expectativa de decirles, sí se puede estudiar, ¿no? Forma parte del universo, forma parte de una comunidad, forma parte de todo, y es importante estudiar el deporte, es importante, pues lo veíamos de varios matices, ¿no? Estudiar el deporte desde el derecho, la antropología, la comunicación, la medicina, pues así como sucede, igual sucede con la lucha libre. Entonces muchos decían, se tranquilizaban, decían, qué bueno que empiezan a surgir ustedes, hay investigaciones que por supuesto pues unas se han detenido, otras cuestiones se han avanzado, se han publicado algunos artículos, empezamos a sacar esas situaciones, pero al menos me acuerdo bien de una persona que se acercó con nosotros y decía, a mí sí me interesa y me gustaría que me dieran luz sobre un tema relacionado a la lucha libre. Él comentó su tema en comunicación y fuimos dando forma, ¿no? Entonces se sintió cobijado, se sintió apoyado en ese rubro, por lo cual creo que la mayoría de comentarios fueron favorables en ese primer coloquio, en esa presentación, y si recuerdas bien, pues con las historias de vida, pues de los que siempre vamos a considerar los actores principales de este bonito deporte que son los luchadores, que estaba Solá, estaba Rocky, estaba algunos más en ese momento, pues haciendo presencia del evento que se iba a llevar a cabo. Así es, ese momento, bueno, pues fue importante porque posteriormente dio pie a que se siguieran realizando, pero previamente a los años venideros, febrero de 2017, veía ahí un concurso de fotografía con reconocimiento a la trayectoria luchística en Azcapotzalco, es decir, desde mi punto de vista salen de la academia y se acercan un poco tal vez al ámbito cultural con la fotografía, ya vamos, digamos, está cercano también a otros ámbitos. Llegar al arte, vincular el deporte, la lucha libre y el arte es muy importante porque, bueno, creo que una de las principales manifestaciones, a mí me gusta mucho la fotografía, es que se dan estos concursos o se da que en las universidades abran las puertas para que las personas expongan su fotografía de un tema en específico. Y eso es bien importante, eso sin duda acerca más el combinar, que se puede combinar arte y lucha libre, que no está peleado. Al contrario, es algo que se ve en la calle, es algo que se ve en cualquier lugar, ¿no? En las manifestaciones culturales, en fotografía, en la escultura, en las artes gráficas, ¿no? Artistas plásticos que salen, ¿no? Como comúnmente se les conoce, es indiscutible que esté inmiscuido y relacionado estas dos vertientes, ¿no? Hoy ya se empieza a hablar ya en forma del arte y el deporte, pero imagínate ya en este estudio, cuánto no podemos encontrar de obras de arte relacionadas a la lucha libre, ¿no? O de un solo personaje, ¿no? Me decía un curador que fue el que levantó de alguna manera el Museo del Santo en Tulancingo, que empezaron con poquitas piezas, se abrió y hoy pues dice que tiene alrededor de 3,000 piezas ya relacionadas únicamente con el tema del santo. Entonces deciden que se siente muy contento de esa labor, el buen amigo Arturo Berrospe, y bueno, que además pues él da este enfoque bastante interesante de cómo llega y cómo pues con esta plática con pues ya el Hijo del Santo empiezan a levantar el museo ahí en Tulancingo, y esto te da una muestra de lo importante que para la gente es el tema de arte con la lucha libre, que sin duda puede ser un personaje o varios personajes inmiscuidos en este tema. Hace un par de meses platicaba con Javier Arelis, un grabador oriundo de Hidalgo. Justo platicábamos de un proyecto que desarrolló en conjunto con el Museo del Santo allá en Tulancingo, denominado 100 grabados del Santo, y que bueno, hay una visión más. Bueno, ese mismo año 2017 aparece el segundo coloquio en septiembre, ya con pues un trabajo previo, ya la gente más o menos sabía de qué iba, apareció la Dinastía Imperial, aparecieron los Gemelos Fantásticos, apareció Rocky Santana, empezaron a aparecer luminarias importantes que digamos, no es si tú vas a la universidad y solamente llegas a tomar tus clases y en un día cotidiano empiezas a ver enmascarados, inmediatamente pues te saca de contexto. Entonces, con todo este trabajo previo, ¿qué esperaban ya en este segundo coloquio? Una expectativa muy peculiar porque habíamos tenido como que en el intermedio al segundo coloquio un foro de lucha libre en la Escuela Nacional de Entrenadores Deportivos, donde todavía estaba el doctor Geoffrey Recoder en su momento, que nos apoyó a llevar ese foro,
Fue un foro pequeño, pero con buenos luchadores que estuvieron presentes. Y pues estábamos, como dicen coloquialmente, tentando el terreno, ¿no? Para ver qué pasaba, cómo seguíamos. Pero este segundo coloquio, además, pues tú lo viste perfectamente bien, toda la dinastía imperial, o sea, no faltó nadie. Estaban todos muy emotivos, los gemelos fantásticos presentes, Rocky Santana hablando. O sea, fue un cúmulo de estrellas que tú viste, el auditorio estaba llenísimo, no cabía ni un alfiler, como normalmente se dice. La gente no se movía, que eso fue una gran sorpresa para nosotros. Aquí es bien curioso, ¿no? Todavía está presente el aficionado que quiere estar y ver a los villanos o ver al luchador que está presente y quiere tomarse la foto. Y también escucharlos, porque los aprendieron, porque preguntaron, porque estuvieron interactuando y además pues los temas académicos que se estaban dando en su importancia en abordar un tema en específico donde cada una de las ponencias pues se daba su tiempo, su lugar, ¿no? Y todavía me acuerdo que también estaba un representante de la Embajada de Estados Unidos pues dando también esta pauta a la importancia que tiene la lucha libre no solamente nacional, sino binacional, ¿no? En este alcance de frontera. Eso nos abrió los ojos de la importancia de la visualización que esto estaba dando. Y sí, te puedo decir, nos sorprendió ver todo un foro lleno, ¿no? Donde estaban hasta parados, ¿no? En las escaleras, me acuerdo muy bien. 2018, lucha libre y migración, un tema que me parecía importante, cómo lo estaban planteando los invitados. Recuerdo que fue Pagano, y bueno, ya no lo pude ver, pero vi que estaba ahí como invitado. ¿Hubo un aumento de interés de la institución? ¿Lo consideras así, como de la UNAM o de la facultad, por este tipo bueno, por el coloquio como tal, o y también tal vez de luchadores o gente que estaba trabajando con la lucha? Fíjate que sí, porque además en las reuniones previas con todo el equipo de tanto de Finisterra, que está encabezado ahí el doctor Ángel Yamael, pues decíamos, ¿qué tenemos que proponer? Bueno, ¿qué realidad existe hoy con el tema de la lucha libre? Pues la gente de migración o los luchadores que van a luchar, a hacer su actividad fuera de México, y también como que teníamos estas ganas de vincular las historias de vida de los luchadores que estaban pues luchando fuera de o que venían de otro país y aquí dando una opinión, ¿no? Sobre las vivencias que tienen sobre México. Pero curiosamente muchos de los trabajos, y me acuerdo que en ese pues teníamos ahí varios compañeros de comunicación de cómo estaban apreciando o viendo la actividad de la lucha libre dentro del territorio nacional y cómo lo estaban viendo fuera del territorio nacional la actividad, ¿no? En muchas ocasiones decían lo económico, por eso no pertenezco a una empresa en México, yo prefiero ser independiente. Dentro de los invitados estaba Pagano, que bueno, por cuestión de última hora ya no pudo llegar. En esta ocasión sí nos avisó y la avisó precisamente a Blanca Cela Camacho, nuestra querida mamalucha. Decía que crees, está atorado, ¿no? En el avión precisamente no lo están, tenía ahí un contratiempo, pero que las personas que fueron y que además estaban hablando sobre el tema decían, bueno, la importancia a lo mejor de pertenecer y la visión que tiene la lucha libre, no solamente nacional, sino a nivel internacional, que sí lo habíamos planteado, y la gente que, bueno, pues de aquí se tiene que ir a otro lado, ¿no? Por obtener una mejor oportunidad de ingreso. Y eso lo sabemos perfectamente bien, ya en un punto de vista económico, ¿no? El dónde te pagan bien, dónde pagan regular, dónde hay más luchas o como quieren, cuál es la precisión de los mexicanos que ya se fueron para allá al otro lado, o bien no solamente de Estados Unidos, sino de a Japón, ¿no? Y creo que un gran referente dentro de eso fue pues Rocky Santana, ¿no? Rocky que estuvo en Japón por mucho tiempo, entrenando, haciendo una disciplina y tú hablas con él y te narra una gran historia de vida cuando estuvo allá y dice, ¿por qué crees que se consolida mucho? Muchos mexicanos viajan al Japón para pues seguir perfeccionándose, ¿no? Porque hay una íntima relación entre pues, realmente estos dos países y eso es lo interesante, es muy, muy, muy interesante el planteamiento y más en el tercer coloquio que hablando de ese momento de la migración, ¿no? Que bueno, de por sí es un tema muy interesante, por lo cual lo abordamos en ese tercer coloquio. Ahora, en este mismo 2018 vuelvo a ver a Amael no solamente ahí en la UNAM, sino ahora en un lugar en el Centro Cultural del México Contemporáneo, una exposición del Santo, ahí acompañado el Hijo del Santo. ¿Hubo ahí alguna participación o simplemente fueron como a disfrutar del evento? Fíjate que en ese evento fue una invitación
tomando en cuenta a quien organizaban y sabían perfectamente de lo que estábamos haciendo nosotros desde el punto de vista académico, de arte, vincular varias cuestiones. Fue muy interesante porque esa exposición costó mucho, te cuento que a todos los amigos, a la persona que lo organizó, costó un poco de trabajo realizarla porque además fue una sorpresa y quiero decir así, digo, ¿no? Pues que a lo mejor estábamos con la expectativa si llegaba el Hijo del Santo o no. Entonces cuando llega y acomodaron a las personas que, bueno, estábamos ahí, entonces fue un momento muy interesante porque además esas obras que se mostraron en esa ocasión, quiero decirte que muchos las realizaron niños con alguna, vamos a decirlo y con todo respeto y cariño, con una discapacidad, o muchos eran de síndrome de Down, que realizaron las obras o que las plasmaron, algunas obras, otras ya eran algunos artistas ya que empezaban a desarrollarlo y entonces fue la exposición tal cual. Eso me llenaba de gusto porque además se ve el interés o cómo fue el impulso para que los niños se dibujaran o plasmaran algún gráfico, algo representativo para el Hijo del Santo y que además muchas de estas obras, algunas se trajeron de Tulancingo precisamente para la exposición. Entonces eso llevaba a ser un enriquecimiento bastante interesante sobre la presencia de en ese momento pues académica, cultural y artística de Amael en ese momento. Va pasando inevitablemente el tiempo y llega septiembre del 2019 y llega el cuarto coloquio. Se empieza a volver, desde mi punto de vista, una tradición que ya sabes que septiembre, por ahí del 15, 16, la primer quincena pasadito, va a haber un coloquio ahí en la UNAM. Este es el último, digamos, presencial sin que nadie supiera que eso iba a suceder. Y lo que me hace pensar que tal vez a la distancia, si lo han analizado, si han pensado tal vez en otra sede, si han visto algunas cosas que se pueden mejorar. Si vivimos ese cuarto coloquio, donde además hablábamos de la situación transmedia, ¿no? Que curiosamente, imagínate hablar de la comunicación, del internet, de los medios correspondientes, pues era como que me suena raro, pero un preámbulo muy curioso de cómo se estaba dando. De hecho, pues estaba ahí Dante Rodríguez representando a Tijuana, ¿no? Varios compañeros, estaban también, tanto las luchadoras, los luchadores que estaban ahí presentes, pues, un gran representativo con Lady Apache, bueno, hablando de su vida, de la experiencia que daba, pero también de los medios de comunicación, de la importancia que le puedan dar sobre el deporte, ¿no? Ese coloquio, como bien dicen, sin pensar que fuera, vamos a decirlo, el último presencial, pues hablábamos sobre todo de las redes sociales, de lo que estaba impulsándose, o viendo desde qué sucedía, ¿no? Con la lucha libre, ¿no? Entonces, en ese momento ya revisando, pues estos anteriores, pues siempre era con el ánimo de que al año siguiente, y júralo, acabó ese coloquio y nos sentamos, el grupo, ¿no? A la final ya nos estábamos en la oficina y decíamos, bueno, el quinto coloquio tiene que mejorarse aún más, ¿no? Entonces estábamos en ese gran derrotero cuando en marzo te dicen, se quedan en su casa, no hay actividades. Entonces para nosotros fue, al inicio pues decíamos una cuarentena, en septiembre vamos a empezar, pero no, creo que cada uno de nosotros empezaba a reflexionar de cuánto iba a durar esto, qué estaba pasando, qué hacer, porque bueno, y creo que también en el trasfondo de este análisis pandémico de este año, de ese año en particular, pues es que sabíamos muy bien que los medios, cuando hablaban y más, sobre todo los de internet, ¿no? En redes sociales, ¿no? Falleció tal, fue por COVID, cuántos luchadores, de hecho, me acuerdo bien que en una revista salía en una entrevista que le hicieron al Fantasma de cuántos luchadores habían fallecido tan solo del 2020. Inevitablemente los estudios pues iban enfocados a lucha libre y COVID, ¿no? Que eso fue en un momento dado alguna ponencia de algunos de los miembros de AMAEL, tanto en lo personal o en lo particular, iban y platicaban sobre el tema o estaban haciendo un estudio sobre el COVID y la lucha libre, ¿no? Que por supuesto fue para mí dentro del ramo que más le pegó, ¿no? Dentro de esta situación económica, porque pues ellos, como sabemos bien, de que esté la gente, el público, el ambiente, hasta que poco a poco se fue abriendo pues la situación de estar en una arena, estar semipresencial o viéndolo en línea, ¿no? O alguna otra empresa que pues empezó a transmitirlo sin público y que eso te dejaba pues en un momento y sigue siendo una gran reflexión
de hasta la fecha, ¿no? Que ya poco a poco, pues ya empiezas a ver nuevamente personas en la arena, porque decían que la lucha libre se iba a morir con esto. Dijimos, no, la lucha libre no se muere, ¿no? O sea, me queda claro que la lucha libre no se muere. Como cualquier actividad deportiva, necesita hacer algo muy radical para que desaparezca este deporte tan cultural y tan de nosotros y de gran importancia para los mexicanos. Pues en este momento complicados para todos, julio de 2020 aparece el primer foro de apreciación de la lucha libre. Como todos, yo andaba seguramente haciendo algo para intentar sobrevivir y ya no pude como saber un poco de qué fue. ¿Me puedes platicar un poquito acerca de él, de este foro de apreciación de la lucha libre? Acabas de dar un punto muy interesante, es tienes que renovarte, tienes que asimilar muchas cosas. Al no tener el foro o el coloquio del año correspondiente, pues yo no podía no hacer alguna actividad relacionada a platicar con los luchadores o platicar con los académicos en relación sobre el tema. Y ese primer foro, lo que hicimos de la apreciación de la lucha libre es a través de pues lo que es ya en la vía de internet, el Facebook Live de Amael, era platicar a las personas cómo se tiene que apreciar la lucha libre, cómo se tiene que entenderla, cómo se visualiza, cuáles son los actores principales, cómo hay que ver las empresas, cómo hay que ver al personaje o a los luchadores, ¿no? El público, cómo interactúa. Entonces, en ese momento de la apreciación de la lucha libre es como replantear a la gente, sobre todo estudiosa del tema, y además curiosa del tema, porque también como todo, es una curiosidad de saber cómo hay que ver el deporte, fue lo que dimos, ¿no? Me acuerdo muy bien Ángel, ¿no? Unos compañeros que estaban ahí presentes en una opinión de cómo se tendría que visualizar y cómo se tiene que entender para hacer un estudio, para hacer una investigación, que es lo que queremos impulsar, ¿no? Las investigaciones en materia de la lucha libre y que la gente al momento no se vea con dudas o inquietudes de ¿y cómo le hago aquí, no? ¿Cómo tengo que ver a este deporte? ¿Cómo lo tengo que visualizar? Ese foro me encantó precisamente porque dimos las herramientas necesarias para el estudio, ¿no? De la lucha libre, ya un poco más abierto. En el mes de septiembre, donde, bueno, regularmente se hacían estos coloquios, aparece pluralidad y diversidad en la lucha libre con Crash, un Con luchador Crash. boliviano, de manera Sí, virtual. Me parecía raro, ya no era lucha libre mexicana, ya iban a otras latitudes. Y después en noviembre aparece el foro de luchadores independientes y el de aficionados a la lucha libre. sí. Entonces, ¿me puedes platicar un poquito de estos, cómo les fue? Hablando de Crash, él estuvo mandando, te puedo decir que él estuvo mandando sus ponencias para los coloquios anteriores. Le comentábamos acá especialmente que no nos negamos a su participación, simplemente que, bueno, como los foros en ese momento, los coloquios eran presenciales, pues tenía que hacer un viaje, que pues tuviera cuidado y veía, decía, bueno, es que todavía no puedo, pero yo lo consideraba, yo lo estuve siempre rastreando a él porque me gustó su ponencia, sabía que era un tema muy interesante. Cuando viene toda esta revolución de vía Zoom, ¿no? De hacer las transmisiones, dije, vamos a hacer un foro contigo. ¿Te parece? Dice, me parece perfecto, me parece excelente. Él estaba muy entusiasmado, muy emocionado porque además, pues en su país es declarado y es oficialmente declarado un luchador homosexual, ¿no? Un luchador gay con la bandera, ¿no? Del arco iris, como bien se menciona, de la comunidad LGBTIQ. Para nosotros era cómo se enfrentaba a esa realidad, cómo se enfrentaba en su país con los demás luchadores, cómo lo trataban, cuál era pues las inquietudes normales, ¿no? Cómo entrenaba él como luchador. Dice, pues yo entreno igual que todos, al 100%, al 1000. Hay cosas que quiero aprender. Él decía que quería venir a México y desde que sí vino el pleno 2021 a México a estar aquí una estancia aprendiendo de la lucha libre mexicana. Se fue muy motivado, muy contento. Pero en ese momento, cuando estábamos con él, él decía, yo quiero ir a México, yo quiero aprender allá otras cosas que a lo mejor aquí no sé, ¿no? O que no nos han enseñado. Entonces fue un momento bastante interesante cuando pues también nosotros reflexionamos y volteamos a nuestro vida y decimos, bueno, aquí también falta tocar este tema, ¿no? Porque fue como que también un derrotero hacia nosotros decir, bueno, ¿qué tantos estudios hay sobre el tema, ¿no?
y pues volteas que pues, son muy pocos, ¿no? Entonces ese es como que esa estrella fue de, bueno, ya está este tema, ¿no? Los demás, pues luchadores independientes, estaba, me acuerdo bien, Mas Kamali, estaba Tiger Max de Tabasco, me acuerdo perfectamente. Queríamos acercarnos con ellos, de hecho, voy a reconocer y en este podcast a una excelente chica que estaba haciendo el servicio social con nosotros, Carla Arpides, en hacer todas las gestiones necesarias para tener a luchadores en el tiempo, explicándoles todo. Y yo te puedo decir que en su momento y en su oportunidad que ellos fueron con este rubro, bueno, una plática tan amena de 1 hora 10, 1 hora 15, que ni se sentía. La verdad no se sentía en ningún momento alguna pesadilla, al contrario, aprendías de ellos, les reconocías su trabajo, saber que además hablar de la lucha libre, pues independiente, ellos que son originarios de Tabasco, todo lo que hacen, pues sin duda te llena mucho, ¿no? Te llena mucho al entrevistar a estas personas, a estos grandes personajes como de la parte de la lucha libre. Y dices por ahí también, está el de aficionados, ¿no? Hay dos hermanos, Gutiérrez, les decimos los güeros, ¿no? Porque siempre así los hemos ubicado, ¿no? Cuando van a la tienda del Solar o algunos menos con algún regalo, un presente, pues para el luchador. Y lo que yo les preguntaba, ¿por qué lo hacían? Decía, es que nos hace sentir bien. Es el simple gusto de entregar un regalito y reconocerles esa labor a los luchadores. Y ellos como aficionados, te puedo decir, tatuada la lucha libre, tatuada hasta el fondo, les encanta. Entonces era también dedicarle ese espacio al aficionado de que te encuentras en la calle, que vas saludando en el camino, que te los encuentras en los eventos deportivos. Entonces, decirle también son materia de estudio, ellos también son parte de, vamos a decir, el ecosistema del deporte, de la lucha libre, que hay que voltear a verlos, ¿no? Hay que voltear a verlos porque cada uno trae una historia interesante, como bien dices, de cómo llegan o por qué se vuelven aficionados a este deporte. 2021, febrero, el primer foro de luchadores independientes, después el foro Mulve, entrevistas a José Nava, que tiene un libro de los inicios de la lucha libre en Tijuana. En Tijuana. Aparece por ahí el compa Efraín Garrobo, Ajá. y te quiero preguntar, ¿qué se hacen con todas estas vivencias? Hay algo muy interesante, es que la gente viera que fuera de la Ciudad de México hace estudios, se investiga, se publica, que hay gente interesada sobre el tema, que además la escuchas y la escuchas emocionada, la escuchas como presumiendo a este niño que acaba de nacer, como me imagino, ¿no? Como el Rey León, ¿no? Cuando enseña al hijo y lo ve y los enseña a la selva y diciendo, miren, aquí está mi hijo, bueno, pues igualito, ¿no? Es sin duda esa experiencia donde yo al menos este autor José que tengo el gusto tuvimos el gusto de platicar, de exhibir su libro, decirle pues es lo que me interesa, que conozcan las obras, que se hagan la difusión de lo que hay sobre el tema de la lucha libre y que se están publicando libros. Como bien dices, con ese buen compa de Fren, lo platicas y dices, pues tiene toda su colección de libros que empezó a publicar, que empieza a coleccionar y ya busca el otro y ya están consiguiendo el otro libro. Esto es lo interesante de decir, bueno, ¿cuántos libros ya tienes, no? Ya cuando dices, pues tengo tantos, ¿no? Y los que me faltan por descubrir y que publicar y difundir, bueno, digo, wow, o sea, es una gran labor que muy pocos, o sea, que tienen ese interés y que le gusta, ¿no? Que es un verdadero apasionado. Entonces, todas estas experiencias, ¿a qué te ayudan, no? Es darlo a conocer a los alumnos, a los estudiantes, al público en general, que se puede hacer cosas, que pues, se pueden motivar, que pueden generarse, que hay algo que te gusta, pues sácalo, públicalo, díselo a alguien te va a ayudar y alguien va a hacer que hagas ese esfuerzo por lograr esa meta, ¿no? Entonces, todo esto pues se volvió pues parte de la información de Amael, que es pues para nosotros esa biblioteca virtual, ¿no? Que se va quedando esa biblioteca, quedando esa información dentro de las redes sociales, pues ayude a más personas para que entren, vean, analicen, busquen información, porque pues hoy la información literalmente la tienes en la palma de tu mano, ¿no? Entonces, que sea un fácil acceso. Alguien decía que la educación y los conocimientos debe ser para todos, y me queda claro que así es. Este conocimiento que no te lo dice cualquier persona, te lo dice el actor principal o el que habla de esa historia de cómo hizo el libro o cómo es él como luchador, pero es lo que nos deja el avanzar con los foros.
Ok, hablando de libros, breve historia del deporte en México y su impacto social, sé que aparece tal vez algo en relación con la lucha libre, ¿estoy en lo cierto? Sí, estás en lo cierto, estás en lo cierto. Fíjate que acabas de ver pues, con un libro que es un libro que quiero mucho. Y no es que a los otros dos no los quiera, ¿no? Por supuesto, pero por las circunstancias que se daba de sacarlo en plena pandemia, con sus altas y sus bajas y sus circunstancias muy peculiares, precisamente me lo entregan el septiembre del 2020. Te puedo decir que muy contento, realmente hasta septiembre trae algo, ¿no? Bastante interesante. Y esta obra tiene los datos de dar un contexto del deporte en México desde la etapa pues prehispánica, ¿no? Tal cual las zonas culturales, la evolución que va teniendo durante la colonia, los avances durante pues prácticamente este siglo que le llamo de inestabilidad, ¿no? El siglo XIX. Y llegando al 20, en importantes características de mencionar, y hay que decirlo textual, ¿no? De esa manera, cómo se fueron dando los primeros encuentros, en dónde se daba, en los circos, lo importante que eran los circos en el momento, las carpas, los teatros que se daban. Y a partir de ese momento, pues, cómo no mencionar al Conde Coma, ¿no? Un legendario que asentó muchas bases y que hasta el presidente Porfirio Díaz lo fue a ver, ¿no? El hombre de las 1000 batallas y que también daría un cimiento bastante interesante para la construcción y evolución de lo que sería, pues, este deporte llamado lucha libre. Y mencionando pues personajes muy importantes dentro de lo que fue pues el siglo XX prácticamente en ese momento, ¿no? Don Salvador que saca una empresa, los luchadores que pues, vamos a considerar íconos dentro de esta evolución pues mencionados, ¿no? También Rocky Santana que lo menciono sobre pues lo importante que fue como este luchador importante que también fue al Japón, ¿no? Y no decir como los únicos, ¿no? Pero bueno, son uno de los referentes, ¿no? Reconocido en su importancia y que engloba, ¿no? Que a lo mejor no fue en un libro totalmente de lucha libre, pero damos las bases, damos los cimientos, es lo que queremos también mostrar, pero también que la gente comprenda que en esta obra pues va a encontrar una información muy completa y contextualizada en los aspectos sociales, políticos, culturales que se manejaban para destacar dentro del deporte mexicano, ¿no? Y aquí, pues, por supuesto, pues hablamos ya pues, del surgimiento de Amael y por qué se da pues ese es el gran impacto social, ¿no? El pensar al deporte. Eso es lo que queremos que la gente se quede, es que hoy ya no solamente es ver cómo practican el deporte, hoy pensamos al deporte, lo analizamos, lo cuestionamos, criticamos y construimos, pero eso es lo importante del siglo que vivimos, del siglo XXI, de esta época, el impacto social que está generando en hacer investigaciones en materia deportiva. Oye, Jalil, uno de los argumentos más constantes que te he escuchado es en relación a la Federal de Cultura Física y Deporte, que bueno, la lucha libre no está bien regulada en tanto esa ley. Tú como, pues bueno, egresado de esta Facultad de Derecho, ¿nos puedes platicar a grandes rasgos un poquito acerca de esto para que lo podamos como entender en qué sentido no está bien regulado? Porque yo me metí en la tarde y estuve haciendo ahí como una lectura pues bastante neófita e ineficiente de lo que decía esta ley. Entonces, ¿nos puedes como relatar acá brevemente y con palabras, pues digamos, más coloquiales de qué va? Sí, claro que sí, de esos de... Mira, la Ley General de Cultura Física y Deporte es una ley, vamos a decirle, marco, una ley que muchos estados pueden seguir. Pero hablando ya en sentido estricto del significado que se vincula con el deporte profesional o con el deporte espectáculo, pues lamentablemente no hay mucho. Como bien dices, lo acabas de comentar, es pues, porque no encuentro cosas o porque no encuentro más, ¿no? Porque es una ley pues que no ha dado a tener una amplitud necesaria, no regula muchas cosas, ¿no? Si tú ves un capítulo llamado Deporte Profesional, nada más tiene 4 artículos, donde remite prácticamente que el deporte profesional es aquel que va a estar remunerado, que hay un patrón que es un trabajador y el trabajador es el deportista, pero que pues todo lo concerniente a esa ley vayas a la Ley Federal del Trabajo, ¿no? Entonces lo remite así muy sencillo de, ups, o sea, aparte de lo que tengo que leer, voy a irme al significado de una Ley Federal del Trabajo
que para todos los amigos que nos están escuchando, debo decirte que esa ley federal del trabajo se modificó en 1970 para integrar el capítulo del deportista profesional y que desde ese momento a la fecha no ha existido ningún cambio o modificación alguna. Entonces, pues estás hablando de un artículos ya ambiguos, ya pues no son precisos, llega a confundirte porque parece que están hablando más de fútbol que de otras actividades, otros deportes, aun y cuando en un artículo del 292 de la Ley Federal del Trabajo menciona que son deportistas profesionales los de fútbol, los de boxeo, los luchadores, si así lo menciona, y otros semejantes, pues tú ves su contenido y de repente pues te quedas igual, ¿no? O sea, ¿de qué estás hablando? Hablas más de fútbol, hablas de boxeo, hablas de lucha libre, pero muy poco, ¿no? Entonces realmente la gente, por más que quisiera buscar algún documento, algo que hable fehacientemente de una ley general de cultura física vinculada al deporte profesional o al deporte espectáculo, porque al final lo único que menciona es que es la actividad donde una persona paga su boleto y va con un fin de, pues vamos a decirlo, de entretenimiento, esos son el deporte con fines de espectáculo, pues ahí es lo único que va a encuadrar, por ejemplo, con el tema de la lucha libre, ¿no? Así liso y llanamente, ¿no? Para que tiene pues muchas deficiencias, mucha problemática a lo mejor en el ámbito legal, porque lo único que también vamos a mencionar es que a lo mejor en este rubro hay un tema, a lo mejor que dice de los consejos nacionales del deporte profesional, que no viene regulado en la ley, sino en un reglamento de la Ley General de Cultura Física y Deporte, pero yo siempre digo, eso y nada es lo mismo, ¿no? O sea, realmente simplemente menciona que van a existir consejos nacionales del deporte profesional vinculados a un plan desarrollado por la máxima institución del deporte, que es la CONADE. Pero pues sabemos que esto no opera, ¿no? Y la gran pregunta es, digo, ¿y cuáles son estos llamados Consejos Nacional de Deporte Profesional que está tan ambiguo como el propio nombre, ¿no? ¿Por qué? Porque sabemos que aquí hay comisiones de box y lucha o comisiones de lucha libre exclusivamente, pero pues, se rigen nada más por un reglamento interno, ¿no? Por un reglamento expedido a lo mejor hace tiempo, por algún decreto que salió por la entidad, únicamente por la entidad de la, vamos a pensar en la Ciudad de México, Estado de México y otras, y es con lo que se rigen, pero que tengas un gran vínculo o se le haya tomado un vínculo con el deporte, con un instituto del deporte o bien con una CONADE, pues no. ¿No? O sea, ese es el gran problema que hoy tenemos bajo esta reflexión, que falta realmente que nos metamos más a fondo a hacer un mejor análisis, un cuestionamiento real de la estructura de cómo se compone el deporte profesional vinculados al deporte espectáculo, ¿no? Y yo por ahí tengo una frase que digo, todo deporte profesional puede ser deporte espectáculo, pero no todo deporte espectáculo es deporte profesional, ¿no? Parece un trabalenguas, ¿no? Pero también hay deportes que son un espectáculo, verlos tan solo, pero no son muchos profesionales. ¿Qué quiere decir? Vamos a pensar clavados, gimnasia, ¿no? Los deportistas son de alto rendimiento, traen otro tipo de estatus, porque no se les paga propiamente por hacer ese deporte, ¿no? Sino es una exhibición, es una gala, es una competencia que van para clasificar, no sé, a unos Juegos Olímpicos, etcétera, ¿no? Pero esa es la gran diferencia. En cambio, pues para aterrizarlo a este tema de la lucha libre, ¿qué reúne realmente, no? Reúne que hay un patrón, puede ser una empresa, puede ser alguien independiente, un trabajador que es el luchador, en esencia, y hay una remuneración económica que, como bien se menciona, pues se paga en el momento, ¿no? Muchos luchadores terminan la función y se les paga, ¿no? Que muchos, me tocó tener a Calibus como alumno en un momento dado, en la universidad, y el pobre llegaba desvelado y decía, es que tardaron en pagarnos, ¿no? Y acabó la función, no sé, posiblemente 11, 12 de la noche y le pagaban como entre las 2 o 3 de la mañana, ¿no? Y venía cansadísimo el muchacho, ¿no? De esa situación. Y ese es el deporte profesional, que tiene tintes de espectáculo porque hay un público que lo ve, ¿no? Entonces, a grosso modo, como bien dices, son temas que a lo mejor no vienen tan digeridos en la ley, pero que de una manera, pues lo que tratamos de explicar en este momento, lisa y llanamente, en otras palabras más coloquiales, es esto, ¿no? Hay un trabajador llamado luchador que recibe un dinero por esa función,
depende de cuánto haya impactado y eso es lo que se le da, ¿no? Entonces, muchas veces son funciones o si dependen de una empresa, pues eso ya ven cómo con empresas se van pagando, pero cae en esta situación, ¿no? Para que la gente lo entienda grosso modo cómo es este significado, porque a lo mejor hablamos de que no hay muchas cosas que lo regulen. Pues ahí hay una chamba para alguien que le más que chido a la cuestión de derecho, leyes, le lata la lucha libre y bueno, pues se lleve bien o tenga buen carisma para caerle chido a los de las comisiones de los diferentes estados de la República. Estaría bastante chido que eso, pues bueno, se viera para saber cuáles son las similitudes que tienen estas comisiones de box y lucha en todo el país y cuáles son las cosas en las que discrepan. Pero bueno, eso ya veremos quién se avienta ese tiro. Jalil, ¿qué viene para el 2022 en Amael? Ya hemos venido platicando desde el nacimiento desde 2016 a la fecha, pero ¿se tiene pensado algo en mente y ahora que empiezan a volver las cosas a la normalidad? 2 personas se acaban de integrar a Amael, una de ellas es Daniel Herrerías, y ya tenemos un proyecto para generar un curso para el próximo año, prácticamente calientito, ¿no? Para empezar un curso de fotografía. Este es uno de los primeros proyectos que pues sí vamos a anunciar con bombo y platillo, vamos a empezar. Estoy platicando con Ángel, donde bueno, todo depende de la oportunidad de que ya, vamos a decirlo, la UNAM diga, ya regresamos a las aulas, ¿no? Por completo y pues gestionar todo lo necesario para hacer el quinto coloquio en presencial, que es algo que queremos pues volver a rescatar y convocar a las personas, a los investigadores y sobre todo saber qué han hecho en este tiempo, ¿no? De muy interesante y seguir con los foros, o sea, queremos seguir los foros, ya queremos sacar algún proyecto que ha quedado pendiente ya para el siguiente año, pero ya es empezar nuevamente a agarrar el ritmo como todos en este momento de hacer difusión, de publicar, de hacer cursos, ya sacar en los talleres, ¿no? Que ya la gente ya pues se acerque a los lugares, ¿no? Hacerlo ya pues como se dicen, híbrido, ¿no? Entre presencial y en línea, a su vez, o ya hacerlo totalmente presencial, pero ese es ya nuestro interés, ¿no? Ya es de plano arrancar con mucha fuerza para el 2022 es el más nos entusiasma, hay que decirlo, nos entusiasma muchísimo porque pues, son nuevos bríos, nuevo aliciente, trabajar en conjunto, hacer una sinergia y que las personas conozcan que Amal está precisamente para generar una investigación sobre este maravilloso tema y que por eso pues nuestro lema no está la lucha libre, esencia cultural de nuestro querido México y por supuesto que aplicando una llave de conocimiento y es lo que queremos, ¿no? Entonces, sin duda, queremos aplicar esa llave de conocimiento para que todos se acerquen, para que las personas pues platiquen, ¿no? Que sus vivencias, se acerquen a contar sus historias, genera una gran biblioteca pues virtual, ¿no? Si es necesario seguimos virtual, no pasa nada, que sigan generando estos proyectos sobre todo y que sepan que Amael está ahí, ¿no? Está ahí porque queremos en verdad que la lucha libre se siga posicionando, ya tiene un gran lugar y como alguien lo decía, la lucha libre ya tiene un lugar, pues ahora queremos que esté más arriba en el gusto de las personas, que las personas sigan disfrutando de un gran deporte profesionales y de espectáculo, porque lo son, y seguir reconociendo pues estos grandes hombres y mujeres que se suben a un ring, que le echan muchas ganas, que literalmente, como bien dicen, sangre, sudor y lágrimas puede estar sucediendo allá arriba, pero como alguien dijo, ellos luchan no para ellos, luchan para su público. Oye, Jalil, de este niño pequeño que se acercó por primera vez en la televisión acompañado de sus familiares, de su abuelo, con todo esto que has venido desarrollando y seguramente funciones que has visto en vivo, ¿para ti la lucha libre es? ¿Para ti la lucha libre significa? Emoción. Ahorita que me acabas de preguntar y me recordaste ese momento, literalmente hasta la piel se me pone chinita, es mucha emoción, es verlos, sentirlos, sentir a estos grandes personajes en vivo y a todo color, sentirlos y decirles gracias por su dedicación a este deporte y gracias por sacarme una sonrisa y por saber que me puedo acercar con ellos a tomar una foto y reconocerles su trabajo y que a todos los que están involucrados, tanto de medios de comunicación, los que están haciendo lo suyo, pues también gracias, porque gracias a eso se difunde este deporte
y que además pues si no les gustara y no sintieran esa pasión, ni siquiera existiría, no se mencionaría esta actividad, ¿no? Yo creo que me dices que para mí es una gran emoción de que existe este deporte y que podamos difundirlo porque es un gran representativo de nuestro país. ¿Algo más que haya quedado pendiente que tal vez no tuve la fortuna de preguntar, pero tú creas que es importante decir? Pues simplemente vamos a decir que estén al pendiente siempre de las redes sociales. Estamos en Facebook, estamos en Twitter. No tratamos de publicar o seguir publicando. Creo que Amael, estamos afinando la página de Amael. Eso sí les avisamos porque tuvimos que hacer una pequeña reestructuración en su contenido que nos hemos tardado. Pero y también por la situación pandémica y de nuestros colaboradores, bueno, pues ha estado un poco saturados en otra situación, pero que al menos en redes sociales vamos a estar muy activos, anunciando muchas cosas. Si tienen ganas de participar, de anunciar, de hacer un foro y quieren hablar, las puertas de Amael están siempre abiertas, que siempre les damos cabida y que sepan que la lucha libre sí se estudia y se piensa y que es lo más importante, dejamos un legado. Te agradezco mucho que hayas venido esta tarde-noche a platicarnos acerca de lo que han venido realizando en Amael, de lo que se viene para estos próximos días, para el próximo año. Presidente de Amael, esta Academia Mexicana de Altos Estudios sobre la Lucha Libre, esta asociación civil. No, al contrario, en verdad que un gusto estar contigo, platicar y a toda tu audiencia que te sigan escuchando, por supuesto que sí, que como bien dices, cada semana se aprende algo nuevo y que bueno, que además, chicos, por favor, escuchen este podcast que no se van a arrepentir para nada y que felicidades por esta gran labor, estimado. Muchas gracias, Jalil. Pues nos vamos. Agradecemos a toda la gente que semana a semana hace favor de pasar a escuchar algún episodio. Les pedimos de favor que si les late alguno, si quisieran, tienen en mente a alguien que pudiera ser como de su agrado para que pase acá desde la tercera cuerda, pues mándenos ahí un mensaje ahí en el Twitter, en el Instagram, @desde la 3 cuerda y en el Facebook como desde la tercera cuerda oficial. Mi nombre es Luis Ángel Hernández, alias El Perro. Tengan muy buena semana. Hasta luego. Ya han pasado 3 caídas. Nos vamos a descansar a los vestidores. Pero no guardes tu máscara. ¡Sigue luchando!